En este video vamos a medir factores de voltaje y de corriente en multisim. Bueno, el circuito que vamos a montar es el siguiente. Bueno, se nos da este circuito en AC. Nos dicen que el voltaje de la fuente es 6 coseno de 10t más 60 grados. Bueno, nosotros sabemos que en multisim lo que ocupamos es la frecuencia pero en hertz. Entonces aquí lo que se nos da es la frecuencia angular. Procedemos a calcular lo que es la frecuencia en hertz y nos da 1.5915. Vamos a multisim. Yo ya tengo una parte del circuito montado. Solo me hace falta la fuente de voltaje en AC. Entonces nos vamos aquí está la fuente. Solo lo que nos faltaría es editar esa fuente. Y nos faltaría colocar también en tierra. Bueno, ahora vamos a editar este voltaje, porque aquí la magnitud son 6 voltios, la frecuencia es 1.5915 y la fase eran 60 grados. También aquí la magnitud de análisis son 6 voltios y el fase también son 60 grados. Entonces la vamos a aceptar. Ahora, como primer paso tenemos que identificar cada uno de los nodos. Entonces a este nodo le vamos a llamar nodo 1. A este nodo le vamos a llamar nodo 2. Y a este nodo le llamaremos nodo 3. El siguiente paso va a ser seleccionar simular. Una vez que seleccionemos simular, nos vamos a donde dice análisis y simulación. Nos vamos aquí donde dice análisis de corriente alterna de frecuencia única. Aquí vamos a introducir la frecuencia con la cual estamos trabajando, que es 1.5915. Nos vamos donde dice formato de número complejo. Y como lo que nosotros queremos es la magnitud y la fase, entonces seleccionamos magnitud y fase. Y siempre en esta ventana nos vamos donde dice salida. Bueno, yo aquí había seleccionado algunos, pero los vamos a remover. Bueno, aquí se nos da algunas de las variables, que estas son las corrientes, los voltajes. Entonces vamos a seleccionar las corrientes de cada uno de los elementos y también los voltajes de cada uno de los nodos. Como dato muy importante, lo que nos da multisim son voltajes en cada uno de los nodos, no en cada uno de los elementos. Entonces nos vamos aquí donde dice Run, seleccionamos y en esta ventana se nos brinda lo que es la magnitud y la fase. Bueno, en el caso de las corrientes sería de cada uno de los elementos, y como ya mencioné antes, los voltajes sería de cada uno de los nodos, pero sería muy fácil calcularlos en cada elemento. Por un ejemplo, en la resistencia 3, lo que tendríamos que hacer es restar. Tendríamos el voltaje en el nodo 2 menos el voltaje en el nodo 3, y ese sería el voltaje en esta resistencia. En la resistencia 1 ya sabemos que el voltaje es el mismo de la fuente. En la resistencia 2, como está conectado a tierra, uno de sus nodos a tierra, entonces el voltaje en el nodo 2, que es 5.4376 con ángulo de 86.97, ese sería el voltaje en la resistencia 2. Bueno, y el voltaje en el inductor sería el mismo voltaje en el nodo 3. Entonces tendríamos que el voltaje en el nodo 1 va a ser igual al voltaje de la fuente y al voltaje de la resistencia, porque están en paralelo. El voltaje en el capacitor va a ser el voltaje en el nodo 1 menos el voltaje en el nodo 2. Cuando lo pongamos en la calculadora, esto tendremos que hacerlo, ingresarlo con magnitud y fase. El voltaje en la resistencia 2
tenemos que es el voltaje en el nodo 2, es el mismo voltaje. El voltaje en la resistencia 3 es el voltaje en el nodo 2 menos el voltaje en el nodo 3. Y el voltaje en el inductor 1 va a ser igual al voltaje en el nodo 3. Bueno, estos serían los pasos para el cálculo de fasores en Multisim.